de la Unión Europea 2019/1937, también conocida como la Directiva Whistleblowing. Esta directiva, como seguramente la totalidad de los presentes saben, tenía un plazo máximo de transposición que vencía el 17 de diciembre de 2021 y se presentaron 3 proposiciones de ley. Una de Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, BNG y Más País, otra del Grupo Vox y una tercera del Grupo Ciudadanos. Pero el Gobierno de la Nación finalmente redactó un anteproyecto de ley de 4 de marzo de 2022 y ya lo remitió como proyecto de ley al Congreso de los Diputados el 16 de este mes, de septiembre, y ha aparecido publicado en el Diario Oficial de las Cortes Generales del 23 de septiembre, es decir, la semana pasada. Y su contenido no es idéntico al del anteproyecto. Las cuestiones que he seleccionado por el tiempo de que disponemos son las que aparecen en la diapositiva. Simplemente es las grandes cuestiones sobre las que debería versar mi alocución, ¿no? En primer lugar, el ámbito material de la protección recogida en la directiva y la normativa de transposición. En segundo lugar, el ámbito personal. En tercer lugar, unas reflexiones sobre los canales internos. Una segunda sobre los canales externos. Después, una referencia a la puesta a disposición del público. Y después las condiciones exigidas al denunciante y el contenido de la protección con sus 5 grandes subapartados, para terminar con una breve referencia a la introducción en el proyecto de ley de preceptos que obedecen a la denominada cláusula de clemencia o programa de clemencia. En el texto que redacté recogía más epígrafes, más cuestiones, pero por el tiempo me voy a circunscribir a los citados. Comenzamos con el ámbito material. En cuanto al ámbito material, la directiva establece la protección con respecto a las denuncias que se realicen con relación a las acciones u omisiones que puedan llegar a producirse sobre infracciones de la normativa comunitaria en relación con la materia del artículo 2.1a, que ahora recordaré cuáles son, siempre y cuando se produzca una tergiversación de la finalidad u objetivo de las normas que regulan estas materias. Y estas materias son las típicas del derecho de la Unión Europea: contratación pública, defensa de la competencia, salud, medio ambiente. Y una cuestión reseñable es que no solo se incluyen infracciones que se han realizado, sino también infracciones potenciales que pueden llegar a cometerse y hay sospecha razonable de que se va a producir. Esto es un aspecto reseñable. El anteproyecto, perdón un momento, que hoy tengo la garganta seca. El anteproyecto de 4 de marzo del Gobierno español, de 4 de marzo de este año, reproduce en un principio el mismo ámbito material de la directiva, pero como la directiva permite a los Estados miembros ampliar el espectro de la protección, en el anteproyecto se incluyen además las comunicaciones de información, que es otro modo de hablar de denuncias, un tanto eufemísticamente, en relación con acciones o omisiones que puedan llegar a producirse en relación con infracciones penales y administrativas graves y muy graves, pero añade y cualquier violación, cualquier vulneración del ordenamiento jurídico
que afecte o menoscabe al interés general, siempre y cuando no exista otra norma de protección específica en el sector correspondiente. Sin embargo, el proyecto de ley ha restringido la protección. El proyecto de ley ahora mismo solo incluye las infracciones penales y administrativas, o sea, sancionadoras administrativas, graves y muy graves. Y en la exposición de motivos se intenta justificar esta restricción diciendo que los canales internos y externos deberán concentrarse en aquellas infracciones que tienen mayor impacto en la sociedad. Pero en unos meses se ha bajado el ámbito material de protección, apartándose de la línea marcada por la ley francesa de transposición, que es la ley 401/2021, que modifica la ley 1691/2016, porque en el artículo 6 de la ley francesa se recoge las vulneraciones de las leyes y reglamentos cuando haya amenazas de producirse amenazas y perjuicios que se puedan llevar a cabo en relación con esas leyes y reglamentos, siempre que haya amenazas y perjuicios para el interés público, para el interés general. Es decir, el mismo esquema que estaba siguiendo el anteproyecto de ley español. Y también se aparta de la línea que acogió la primera norma de transposición española, que es la ley andaluza 2/2021, porque en la ley andaluza, en el ámbito de protección material, se incluyen la información sobre los hechos constitutivos de fraude, de corrupción o de cualquier vulneración de la legalidad, siempre y cuando perjudique los intereses públicos o financieros. Por lo tanto, en el proyecto de ley se ha restringido. En relación con el ámbito material, me gustaría destacar que en el anteproyecto se hacía, en la exposición de motivos del anteproyecto, se hacía referencia especial como un sector importante, aquel en el cual no se cumplía con la imparcialidad y objetividad que deben seguir las administraciones públicas, los organismos públicos, con incursión en corrupción, con clientelismo y nepotismo. Estos son los términos que utilizaba el anteproyecto. Por lo tanto, aquí se está dando cobertura pues, a sectores tales como los de la corrupción en las ayudas públicas y, sobre todo, los procesos selectivos que, como me ha tocado escribir anteriormente, es uno de los núcleos o de los sectores básicos de la corrupción en todos los países y especialmente en España. Ahora, con esa restricción que hace el proyecto de ley, tan solo se podría cubrir la información relativa pues, a las infracciones penales y administrativas graves y muy graves en este ámbito. Y otro apartado en el ámbito material importante se refiere a la exclusión en la protección de aquella información considerada como clasificada, la relativa al deber de secreto de médicos y abogados y la atinente al secreto de las deliberaciones de los órganos judiciales. Sin embargo, el proyecto de ley español incluye otro apartado, que es el deber de confidencialidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Desde mi punto de vista, si se trata de información clasificada, perfecto, concuerda con la directiva, pero el excluir
Este sector es bastante problemático porque hemos tenido noticias, o cada X tiempo tenemos noticias en nota de prensa, de que se han descubierto agentes y fuerzas de seguridad que están en connivencia con grupos narcotraficantes, etcétera. El excluirlo del ámbito material, yo creo que debería ser tomado en consideración. Con esto dejo el ámbito material y paso al ámbito personal. En cuanto al ámbito personal, está la figura del denunciante, aparece en la directiva y el proyecto de ley lo sigue casi al pie de la letra, la figura del que facilita información, al que se le califica como facilitador, de las personas próximas al denunciante, familiares, compañeros de trabajo, personas jurídicas próximas al denunciante, y tanto en el sector público como en el sector privado. Y además se dice que la información tiene que provenir del ámbito laboral, pero se protege aunque esa relación ya haya sido laboral, ya haya sido extinguida o todavía no haya iniciado, como en el caso de los trabajadores en práctica no remunerados o de los becarios, que hayan tenido la información con esa condición. Hasta aquí el proyecto de ley pues lo reproduce y no he visto innovaciones. Sí que considero que es plausible que el proyecto de ley recoge en el ámbito subjetivo a las corporaciones de derecho público, a los organismos constitucionales o de relevancia constitucional, véase Consejo de Estado, y órganos constitucionales, pues el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, etcétera. Y además se refiere o incluye el caso de los partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales y fundaciones creadas por estas entidades. Señalando en su exposición de motivos o recordando que precisamente en los últimos años se han producido fenómenos de corrupción en estas entidades y que esto perjudica el funcionamiento del sistema democrático cuando estas entidades son importantísimas para la defensa de los intereses económicos y sociales y para la garantía del pluralismo político. Pasamos a los canales internos. En este punto, pues como introducción, existen tres vías a través de las cuales pretende reconducirse la comunicación de la información, de las denuncias, que son los canales internos, los canales externos y la revelación pública, que era el término que antes se me había olvidado, y la revelación pública. En cuanto a los canales internos, la directiva habla de principios generales, es decir, para la directiva dice esta debe ser la regla general, el mecanismo de utilización general. El proyecto de ley, el mecanismo preferente de uso, pero no es obligatorio. Eso es opcional y se dice que podrá utilizarse siempre y cuando no se considere que haya riesgo de represalias. Ahora bien, en cuanto a este canal, la directiva destaca la necesidad de imparcialidad, la ley francesa también de necesidad de imparcialidad. El proyecto de ley español solo habla de independencia. Desde mi punto de vista, el proyecto de ley también debería hacer hincapié en que el responsable del sistema o los encargados de estos canales internos pues tuviesen una reputación, o sea, no solo capacidad técnica, no solo fuesen seleccionados por capacidad técnica, sino también porque tuviese un prestigio de imparcialidad, independencia y una conducta intachable. Hemos tenido conocimiento ya en algunas organizaciones de los miembros de estas comisiones y algunos, en algunas de estas organizaciones, precisamente no se caracterizan por esa conducta intachable o por esa imparcialidad y objetividad. La finalidad del canal interno es que la propia organización tenga un conocimiento temprano de la denuncia de estas actuaciones. Ahora mismo, pues eso, las infracciones más graves
y para que realmente sea eficaz, pues los que gestionan este canal pues tienen que trabajar con imparcialidad, objetividad y con conducta intachable. En el caso de los canales externos, se destaca que entran dentro de los mismos las instituciones y organismos de la Unión Europea, especialmente pues, en el caso del derecho de la Unión Europea, y el proyecto de ley crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante, a la que asignan las siglas AII, pero reconoce asimismo los organismos paralelos que puedan existir o crearse en las comunidades autónomas. Se prevé que la autoridad estatal pueda operar en el ámbito de las comunidades autónomas cuando la comunidad autónoma firma un convenio con esta autoridad. A esta autoridad se la califica como entidad pública que se relaciona, que actúa con independencia y autonomía funcional, que se relaciona con el Gobierno de la Nación, adscrito al Ministerio de Justicia, y por lo tanto no sigue el modelo de los órganos creados con anterioridad en las comunidades autónomas, en los que la dependencia era directamente de las asambleas legislativas de la comunidad autónoma. Por lo tanto, cabe la reflexión de si no hubiese sido más oportuno para garantizar mayor imparcialidad e independencia que hubiesen dependido directamente de las Cortes Generales como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. No obstante, el proyecto de ley exige una ratificación de su nombramiento por mayoría absoluta de una comisión del Congreso. Si hay cese por los motivos tasados en el proyecto de ley, igualmente requiere esa ratificación por mayoría absoluta de la comisión del Congreso, y siempre se contempla un control parlamentario por las comisiones del Congreso y del Senado. Se le reconoce potestad reglamentaria a través de circulares y el ejercicio de la potestad sancionadora, a la que haremos referencia sumaria un poco más tarde. En relación con esta autoridad, me gustaría destacar que el proyecto de ley dice que la actuación de esta autoridad no es susceptible de recurso administrativo o contencioso administrativo alguno. Y esto, desde mi punto de vista, choca con la previsión de la directiva de que los Estados miembros deben garantizar la vía de recurso. Tan solo se reconoce recurso administrativo o contencioso administrativo cuando ejercen la potestad sancionadora, cuando esa resolución es sancionadora. Lo dejo ahí, este es un punto a reflexionar sobre el cual creo que merecería una modificación al respecto. Y pasamos a la revelación pública. En cuanto a la revelación pública, realmente el proyecto de ley no he visto que incluya ninguna innovación. Sigue la directiva. La revelación pública está prevista cuando se han seguido los canales internos y externos o solo los externos y se considera que las medidas adoptadas no han sido efectivas, cuando hay motivos razonables de peligro inminente para el interés general, cuando hay motivos razonables de riesgo de represalias, fundamentalmente en estos supuestos. Y además, se dice, y en aquellos otros en los que desde un primer momento se considera que no va a ser efectiva la protección por las circunstancias que inciden, como la destrucción y desaparición de pruebas, o porque haya connivencia de los órganos internos o externos con el presunto infractor. Y se añade que, en este caso, se tiene que admitir de cualquier modo la revelación pública cuando está cubierta por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y la libertad de información reconocidas constitucional y legalmente. La siguiente cuestión es la de las condiciones
exigidas para la protección. Por un lado está el ámbito material, al cual ya hemos hecho referencia. Por otro, que la información no provenga de conflictos interpersonales. En tercer lugar, que la información no incurra en las causas o motivos de inadmisibilidad, que giran en torno a la veracidad de la información y la licitud o ilicitud con que se ha conseguido esa información. Y por último, pues que esa información no estuviese ya disponible al público. Pasamos al contenido de la protección. El contenido de la protección se articula fundamentalmente en esos 5 subapartados que aparecen en el esquema. La prohibición de represalias, las medidas adicionales de protección, la medida de apoyo al denunciante, la prohibición de determinadas cláusulas y acuerdos y, por último, la tipificación de infracciones y sanciones en el proyecto de ley. En cuanto a las represalias, el proyecto de ley sigue fielmente la directiva, con una numeración meramente enunciativa, y califica los actos generadores de represalias como acto nulo de pleno derecho, siguiendo claramente la ley francesa, que hace lo mismo. Y, por otro lado, la directiva establece una presunción de represalia cuando se ha generado un perjuicio a los denunciantes y demás protegidos. El proyecto de ley español parece restringirlo simplemente a aquellos casos de infracción del derecho laboral manifestado después en procedimientos judiciales, laborales y civiles. No se mencionan ni los procedimientos administrativos ni los contenciosos administrativos. En este punto quiero resaltar que lo más acorde con la directiva es que prime esta presunción de represalia sobre la presunción de legalidad de los actos administrativos, teniendo en cuenta que además en nuestro ordenamiento jurídico, algo que parece olvidado en muchos manuales y trabajos sobre esta materia, que en nuestra jurisprudencia constitucional hay un traslado de la carga de la prueba a la administración, y lo mismo puede predicarse en este caso de las empresas privadas, basado en la presunción de inocencia, que no solo opera en el ámbito sancionador, sino en el caso de toda medida limitativa y toda resolución que se produce sobre la condición o la conducta de las personas. Por lo tanto, debería primar, desde luego, la presunción de represalia de todo perjuicio generado a los protegidos. En cuanto a las medidas de protección del informante, creo que va a hablar mi compañera en el uso de la palabra. Aparece pues la exclusión de incursión por el denunciante en los tipos de revelación de secretos, de infracción de norma de protección de datos, etcétera. En el proyecto de ley no he visto ninguna innovación con respecto a la directiva. En cuanto a la medida de apoyo al denunciante, tampoco. En la medida de apoyo al denunciante, asistencia jurídica, asistencia financiera, apoyo psicológico, casi lo sigue al pie de la letra. Y lo mismo ocurre con la prohibición de cláusulas o acuerdos de renuncia de derechos o de vías de recurso. La exposición de motivos dice que si se introducen no tendría ningún efecto y aparecen plasmadas en las infracciones tipificadas por el proyecto de ley. En cuanto a las sanciones, creo que alguna persona hablará sobre ello. Yo simplemente me he limitado, bueno, los grandes supuestos de las infracciones son, pues, por un lado, que se produzcan represalias, procedimientos abusivos y después las sanciones son las multas, amonestación pública, la prohibición de recibir subvenciones y otras ayudas públicas y la prohibición de contratar. Por último, el proyecto de ley incluye la denominada cláusula o programa de clemencia,
que ya está excluyendo el ámbito de defensa de la competencia porque se remite a la regulación que realiza la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley 15/2007. Hay que recordar pues, que esto supone la posible exención al infractor o a alguno de los infractores cuando son los primeros en aportar información o pruebas sobre las infracciones. Si se cumplen todos los requisitos, en este caso se le eximiría de la sanción. Si solo cumple alguno de ellos, se puede atenuar o rebajar la sanción. Y para terminar, simplemente tengo que recordar que esto ya está recogido con carácter general en la Ley 39/2015, en el artículo 62.4. Allí se conectaba implícitamente con la producción de perjuicios patrimoniales a la Administración y aquí, afortunadamente, no se alude para nada a esta cuestión que ya había sido cuestionada en su momento. Y con esto termino mi exposición y en su momento me someto a cualquier pregunta que puedan hacer ustedes porque he visto otras cuestiones y tengo también otras reflexiones críticas que no me da tiempo. Y he cumplido perfectamente con esto, señor. Estaba mirando y digo, lleva tiempo, pero ha terminado 4 minutos más. Igual, así. Ahora tenemos otra intervención que no sé si tiene presentación. No tiene presentación, ¿verdad? Pues no. Ahora es el turno de la segunda ponencia principal que corre a cargo de Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Como quiera. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder estar compartiendo este espacio, no solamente para compartir nuestra visión desde Hay Derecho, que conecta el análisis de la normativa, de la cual se ha hecho ya una exposición inicial, pero también puesta en relación con la práctica que conocemos de nuestras investigaciones propias, de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que les está ocurriendo actualmente en la realidad a los denunciantes o informantes o personas que informan, como dice la normativa de corrupción o, bueno, ahora lo que es peor, de infracciones administrativas o penales de carácter grave. Entonces voy a intentar tratar de ser complementaria de lo que ya se ha dicho y sobre todo también, bueno, pues me siento afortunada por tener la ocasión de después poder escuchar lo que también se va a exponer, porque creo que tenemos importantes motivos de preocupación con esta normativa que quizá sean compartidos. No solamente es que la directiva se está transponiendo con retraso, que como ya saben, España está incursando en un procedimiento por infracción por este retraso. Vamos, que se abrieron expedientes el 31 de julio que se han continuado contra alguno de los países, otros en ese momento han acelerado y han quedado ya excluidos de los procedimientos, pero eso continúa contra algunos, entre otros España. Y ha habido otro momento de decisión de la Comisión el 15 de julio. Aprovecho para hacer una referencia a que los dictámenes emitidos en el curso de este procedimiento no son accesibles al público. Hemos hecho una solicitud expresa desde Hay Derecho a la Comisión y tenemos por escritos los criterios de no acceso a esos documentos. Y ya que estamos en el contexto de un congreso de transparencia, pues me parece, en fin, significativo compartirlo. Y como primera apreciación general, yo quiero compartir que me parece que esta transposición de la directiva, lejos de facilitar la protección a las personas que denuncian corrupción, se convierte en la práctica normativa en una posible carrera de obstáculos para proteger a quienes denuncian corrupción. Y me parece una maquinaria muy perversa, porque muchas veces se apoya en el discurso público las limitaciones a la protección de las personas que denuncian corrupción en las salvaguardas a las personas que han sido señaladas, denunciadas, etc. Y esto es falso. O sea, no se puede hacer esa correlación, porque la protección a los denunciantes, o sea, estamos hablando de una normativa que se refiere a la protección a los denunciantes, no afecta en nada a las garantías que tengan ni a la tipificación que merezcan penal o administrativa los hechos señalados. Ojo, y sin embargo, se produce una especie de mirar a las personas que denuncian corrupción desde la desconfianza. ¿Qué es lo que le ocurre ahora a las personas que denuncian corrupción? Que son las señaladas en sus ámbitos.
Yo quiero compartir unas declaraciones literales, por ejemplo, de Pura Strong, que señala: empecé a ser objeto de prácticas totalmente mafiosas, desde recibir fotos del interior de mi casa y a ser objeto de querellas por parte de las entidades a las que denunciaba totalmente descabelladas. Denunció unas prácticas de blanqueo de capitales en el bufete en el que trabajaba y le arruinaron la vida después con la cantidad de pleitos que tuvo que enfrentar. Voy a compartir unas declaraciones de Gracia Ballesteros, que es la servidora pública que destapó el caso de corrupción de Aquamed y que lleva 9 años soportando pleitos en su contra. Todavía hoy tiene procedimientos abiertos en su contra, porque cada vez que hace algo es sometida a este tipo de acciones de la utilización de la maquinaria judicial, como digo, en contra suya. Después de 10 meses de tenerme totalmente aislada dentro de la empresa, sin hacer nada, me despidieron. 10 meses aislada porque ella hizo eso, hizo lo que la normativa dice que hay que hacer primero, que es utilizar canales internos de denuncia. Todas y cada una de las personas que hemos conocido y que han utilizado los canales internos de denuncia, la respuesta que han recibido, digo todas las que hemos conocido y entrevistado, no digo todas las que existen, por suerte, ha sido perder su empleo o que se les abriese un expediente sancionado. Esa ha sido la respuesta al canal interno de denuncia. Y hay que tener esto muy presente cuando examinamos qué va a pasar con la aplicación de la normativa. Que dice, te vas metiendo en procesos civiles y penales a los que hay que hacer frente legal y económicamente. Te arruinas tú y arruinas a tu familia, simplemente por hacer algo que tú considerabas correcto. Eso es lo que está pasando hoy con las personas que denuncian corrupción. Con la aplicación de esta ley habrá personas que obtengan protección, hay elementos positivos en la normativa, desde luego que los hay, pero también al establecer una serie de condicionantes y de exclusiones puede aumentar esa maquinaria de efectos adversos hacia las personas que denuncian corrupción. Y ahora voy a detenerme en cuáles son de ellos. Primero, antes de nada, retomando la cuestión del ámbito de aplicación objetivo, aunque ya ha sido señalada, me parece muy importante subrayarla. Desde el anteproyecto al proyecto que tenemos ahora, las organizaciones de la sociedad civil estábamos señalando que era muy importante, cuando se refería al ámbito material de aplicación, en el inciso que decía y cualquier otra vulneración del ordenamiento jurídico siempre que menoscabe directamente el interés general y no cuente con una regulación específica que delimitara a ser posible que se estaba entendiendo por interés general, precisamente para luego pues, no vernos expuestos a que hubiera determinaciones de no se sabe si lo que estoy denunciando lo van a considerar que afecta al interés general o no. Bueno, pues lo que ha hecho el Ministerio de Justicia para resolver esta cuestión es eliminar el inciso completo y dejar reducido, como se decía, solamente el ámbito de aplicación cuando se denuncian infracciones graves, administrativas o penales. O sea que lo primero que ocurre es que un denunciante o una persona que informa de una práctica que considera que está favoreciendo una coyuntura de corrupción es que tiene que tener mucho cuidado en sí, eso que está poniendo en conocimiento de la autoridad, se incardina realmente en una tipología de infracción o no, porque aunque sean otro tipo de infracciones leves, aunque sean continuadas, aunque estén dando lugar a un gran agravio a la hacienda pública, si no son infracciones graves, quedan fuera del ámbito de aplicación. Pero es que fuera del ámbito de aplicación hay otra cosa muy perversa, que es la información clasificada, que hay que poner en relación con el recientemente aprobado anteproyecto de ley de información clasificada, del cual, por ejemplo, hablamos ayer. El anteproyecto de ley es un texto normativo que establece nuevas categorías de clasificación de información. Ya no estamos hablando de información secreta, lo que se conocía, bueno, se abusaba ya con la ley actual del año 68, pero es que ahora se introducen las categorías de confidencial y restringida, además de la de secreta y alto secreto, abriendo un abanico amplísimo de autoridades que pueden adoptar decisiones de clasificación de información y que incluso se puede delegar en otras autoridades más allá de lo que tiene previsto el propio texto normativo. Es realmente preocupante esa cadena de posibilidades. Pues bien,
este proyecto de protección a denunciantes de corrupción excluye el ámbito material, no solamente se afecta, o sea, es que lo quiero leer en su literalidad, no solamente se afecta información clasificada, que ya digo, el abanico de información clasificada paralelamente se está ampliando de una manera muy poco garantista y que además no existe en España un registro de información clasificada, con lo cual puedo ni siquiera saber que estoy manejando información clasificada y clasificada es cualquiera que se ha declarado simplemente restringida, sino que además excluye, no se aplicará a las previsiones de la ley a las informaciones relativas a infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que contengan, o sea, si me refiero a procedimientos que contengan información clasificada. Ojo, ojo, porque se está sacando la gruesa corrupción del ámbito de protección de denunciantes de esta ley a través de la conexión del artículo 18, el 35, el artículo 2, apartado 5 y en paralelo la ley de información clasificada que se está tramitando. Además, hay que tener en cuenta otra cuestión, que aunque la protección, o sea, en principio la ley protege a personas físicas que informen, pero es verdad que luego las medidas pueden alcanzar, y lo establece la directiva, a algunas personas jurídicas que han sido facilitadoras o a terceros relacionados. Pero, ojo, las entidades jurídicas dice solo en contexto laboral o de propiedad. Es decir, soy denunciante, me queman la tienda, ¿vale? Pero no a entidades de la sociedad civil que están actuando en favor o protegiendo o con esos denunciantes. Con lo cual, la capacidad de fortalecer, o sea, la posibilidad de fortalecer la capacidad de denuncia de la sociedad civil se ve mermada. Y la sociedad civil tampoco está legitimada activamente en la ley para recurrir las decisiones de clasificación de la ley de la información clasificada. Es que se está produciendo cierta pinza para sacar a la luz la corrupción a través de los dos textos normativos. Otro aspecto en relación con el ámbito de aplicación, en este caso subjetivo, que me gustaría subrayar, en complemento a lo que ya se ha dicho, es: ¿quedan incluidos en el ámbito de aplicación las personas voluntarias de partidos políticos? A mí me parece que no. Porque no hay relación profesional, ni laboral, ni pre, ni post. ¿Deberían estarlo? A mí me parece que sí, claramente. Que es distinto de que estén metidos los partidos políticos entre los sujetos obligados a tener canales de denuncia. Eso sí está incluido. Y ya lo ha explicado el profesor. Partidos políticos, sindicatos y fundaciones que gestionen fondos públicos. Pero no como sujeto que puede ser beneficiado de la protección los voluntarios, los militantes de una organización política o sindical. U otras, podrían incluirse también las asociativas. Un socio que hay derecho, que se incluya también, claro que sí, y se le proteja si en ese marco tiene conocimiento de protección. Ya se ha hablado del tema del canal interno de carácter preferente. Es una cosa que en el común de organizaciones que trabajamos en este ámbito consideramos que se debe mejorar, porque además después, claro, las preferencias, te puedes someter a una cadena de necesidad probatoria, que es lo último que necesita una persona que denuncia corrupción. Verse en esa cadena de necesidades probatorias. Y además aquí quiero recordar una cosa también, es además especialmente complicado el régimen de cuándo se protege en el caso de que acudas a revelación pública, porque tienes que acreditar que está justificada la revelación pública, con lo cual es una carga excesiva que se debería poner en relación con lo que ha señalado en su dictamen el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, imagínense, dice el Consejo General del Poder Judicial que en este aspecto de la revelación pública se tiene que tener presente la doctrina constitucional que contiene ya desde hace tiempo precedentes claramente favorables para aquellos trabajadores que acuden a la revelación pública. Entonces, ya teníamos doctrina favorable a esto y ahora tenemos una norma que lo que nos pone son cortapisas para poder acceder directamente a la revelación pública. Con lo cual, bueno, normas tengas y derechos pierdas, parece esto, de verdad, os lo digo. Nuevo refrán que vamos a tener que acuñar. En cuanto a las cuestiones de procedimiento, quería señalar una cuestión que nos parece que puede ser un poquito crítica, que es el plazo de los 3 meses.
A priori es positivo que se acote el tiempo para resolver ante las comunicaciones, me refiero a los procedimientos de respuesta una vez se ha comunicado a la autoridad, ya sea por los canales internos o externos, o sea, o los externos a la autoridad o los canales internos, la infracción que se pretende denunciar o poner, o sobre la que se pretende alertar. Es de 3 meses, la directiva establece la posibilidad de que sean ampliables a 6 justificadamente y ahora eso se ha suprimido. Bueno, hay que tener en cuenta que puede haber casos un poco complejos que sí que requieran que efectivamente se pueda ampliar. Y si se deja los 3 meses, el problema que se tiene que es muy importante que se evite es el de que no cuente la autoridad independiente de protección a las personas que informan de corrupción de los medios materiales y personales suficientes para realmente poder desempeñar su trabajo en esos servicios. Porque hasta ahora la práctica ha sido que los organismos que se han creado pues generalmente han estado infradotados para el cumplimiento de su función, quizá con algunas excepciones de, por ejemplo, la Agencia Antifraude Valenciana o alguna otra. Ya he hablado de la información clasificada y luego, bueno, en relación con las represalias, pues es cierto que se recoge en la normativa que el elenco es enunciativo y no restrictivo, por tanto, pero, bueno, pues no existe ninguna alusión a este tipo de represalias que consiste precisamente en bombardear con denuncias en sentido contrario a la persona que denuncia corrupción. Se podría entender dentro del epígrafe que se refiere a trato injusto, bueno, pero hubiera sido deseable quizá que se recogiera esta práctica, porque es tan habitual en la realidad, de manera más explícita. Una cosa que sí es positiva en esta evolución que se ha hecho del anteproyecto al proyecto, bueno, hay alguna cosa más positiva, y pues estáis de positivo, por ejemplo, en la cuestión de establecer necesariamente procedimientos públicos para los procesos de selección del personal de la autoridad independiente con base en mérito y capacidad pero bueno, sin embargo, ahí lo que no sea y lo que quería señalar, perdón, es también que se requiere la formación específica. Esa es una mejora que se ha incorporado con el proyecto. Sin embargo, lo que no se ha hecho es una petición clara que teníamos con bastante consenso a la sociedad civil, que era la de desvincular a la autoridad. Ya no se dice que está adscrita, pero es vinculada al Ministerio de Justicia. Entendemos que es preferible, obviamente, por el tipo de misión que tiene encomendada la autoridad, que se tratase de una autoridad totalmente independiente que rindiera cuentas directamente a las Cortes Generales, ¿no? Una similitud a lo que sería un órgano como el Defensor del Pueblo, por ejemplo, como lo es, por cierto, la autoridad, la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana. Y en relación con las medidas de apoyo a las personas que denuncian corrupción, sí que me gustaría subrayar especialmente una carencia, que es el que no se recoge, tampoco claramente la directiva, porque se recoge la asistencia letrada. En la directiva hace referencia a la asistencia letrada de manera muy limitada y las medidas de apoyo del proyecto normativo a lo que hace referencia es a información y asesoramiento. Habla de asistencia efectiva en general, pero no se habla claramente de defensa letrada en todos los casos. No se puede limitar la protección de los denunciantes respecto de defensa letrada a aquellos supuestos en los que las personas que denuncian corrupción vayan a ser beneficiarias de la justicia gratuita, porque puedes no estar en el cumplimiento de los umbrales económicos para acceder al beneficio de justicia gratuita, pero eso no significa que tengas que verte arruinado, ¿no? O hacer esos desembolsos económicos asociados a defenderte frente a represalias. Retomando el tema de la autoridad, sí me gustaría también ahí señalar un cambio que ha habido, y es que es verdad que se ha escuchado una demanda por la cual se hacía, en relación con la incorporación en el órgano de la autoridad de protección en alguno de sus mecanismos, en este caso la comisión consultiva que se prevé de protección del informante, a representantes de la sociedad civil o personas que han denunciado corrupción, y efectivamente se incluyen, pero ojo, porque al mismo tiempo se hace lo siguiente: se incluye solamente un representante
de las personas informantes a nivel nacional de la asociación más representativa, pero al mismo tiempo se establece que los miembros tendrán al menos rango de director general o asimilado. Es decir, que por un lado se incorpora un representante de la sociedad civil, solamente uno, pero por otro lado se asegura que van a tener los miembros de la comisión consultiva rango todos de designación, que van a ser cargos políticos de libre designación. Con lo cual, bueno, pues me parece que para tratarse una comisión consultiva en este asunto dice bastante poco en favor de cómo se está configurando la autoridad independiente. Vamos, en suma, no sé cómo voy de tiempo porque no tengo aquí... Yo cuando queráis me llamáis no. Porque todo el mundo cumple más que tiempo, ¿no? Pero estos son los principales aspectos críticos que quería... pues vamos, podemos ahondar un poco más o si queréis podemos empezar un diálogo al respecto, porque yo lo que he querido tratar de evitar es reiterarme en lo que ya se había dicho y solamente hacer referencia específicamente a lo que me parecen los aspectos más críticos de la normativa. Sí que es verdad que voy a añadir, ya que me queda tiempo, un aspecto que sí que es positivo en este cambio que se ha hecho, en esta evolución, y es que anteriormente se limitaba la protección temporal a los 2 años desde el momento de tramitación de la comunicación, y esto sí que se ha suprimido del proyecto de ley. Se establecen 2 años para la solicitud de la protección, que antes era 1, se ha ampliado y por contra sí que se ha suprimido del proyecto de ley esa otra limitación, que era también una petición unánime que teníamos las organizaciones de la sociedad civil, que además les voy a contar y que sepan también que lo tienen disponible en internet porque lo hemos subido recientemente. La grabación del seminario que celebramos el 6 de julio en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de carácter monográfico sobre la protección a las personas que denuncian corrupción, donde sentamos a la mesa al secretario general técnico del Ministerio de Justicia, a las agentes antifraude autonómicas que ya tienen experiencia en esta materia y algunas personas expertas, entre otras al profesor Fernando Jiménez, que iba a intervenir mañana aquí sobre este tema y que por razones de salud no podrá estar, que es experto en la materia, y a Mercedes Fuentes también, que fue miembro de la Comisión General de Codificación en la elaboración del texto de la propuesta normativa en el estadio del anteproyecto. Y bueno, podrán ver también ahí de manera más extensa, si se quiere consultar, algunos de estos aspectos. Yo diría que diéramos paso al diálogo y a partir... Yo creo que vamos a hacer la cosilla si os parece. Como somos pocos y hay comunicaciones que son abarcables en el tiempo, yo creo que es más sensato que se introduzcan las comunicaciones y al final hacer un turno de preguntas globales. Yo creo que va a ser más interesante el diálogo de esa manera que para la hora va a ser más operativo. Así que, con vuestro permiso, yo creo que ahora es el turno de María Tania Segovia Fernández y Juan Vega. Los papeles además, como me habían dicho 15 minutos, no 30, pues...